Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de Éxodo. Recuerden que el último estudio estuvimos cubriendo los 10 mandamientos y habíamos determinado que esos mandamientos los podríamos dividir en dos. En los primeros 4, en amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después, la segunda parte, los 6 mandamientos restantes, tienen que ver con qué? Con el amar al prójimo, familia. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en esta porción que nos corresponde esta semana, que va de Éxodo capítulo 21, versículo 1, a Éxodo capítulo 24, versículo 18. Bien, en donde a partir de ahora, recuerden que también marcamos un precedente en la última clase, que fue que los 10 mandamientos que eran como los títulos o el índice de la constitución, no de la nueva, sino de la constitución de un pueblo llamado Israel. Recuerden que ahora está saliendo de Egipto una nación, no una familia. Entonces ahora el Eterno, ¿qué está haciendo? Dando instrucciones, ordenando y estableciendo una constitución. Cómo el pueblo tiene que manejarse, cuál va a ser la conducta del pueblo. Y todo va a estar regido a través de lo que hoy conocemos como la Torá o los mandamientos. Entonces nos vamos a enfocar en este capítulo 21 precisamente, ya que en esta porción, desde el capítulo 21 al capítulo 24, nos vamos a encontrar con 53 mandamientos, de los cuales son 23 performativos, que quiere decir que podemos hacer o que debemos hacer, y 30 negativos o prohibitivos, que serían aquellas cosas que no debemos hacer. Y dentro de estos mandamientos vamos a ver que muchos están enfocados en qué? En la justicia social. Principalmente el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Ya finalizando el 23 y comenzando el 24 empieza a hablar de qué? Sobre las fiestas del Eterno. Lo cual los invito a que vayan y vean un estudio que tenemos disponible, que es las primicias en el templo, en donde nos enfocamos en estos mandamientos exclusivamente de las fiestas y hacemos un recorrido por el templo virtual para poder conocer cómo era el protocolo. Así que los invito, familia, a que vayan y los vean y que puedan aprender más sobre el templo y cómo eran las festividades en el templo. Bien, entonces ahora me gustaría que nos enfoquemos en el capítulo 21 precisamente, ya que son muchos mandamientos y me gustaría que poder ampliar y poder profundizar en los mandamientos lo más profundo que podamos, lo más que podamos aprender y sacar lo mejor de los mandamientos y poder entender la esencia del mandamiento. Pero antes yo quiero hacerles una aclaración, familia. Ahora cuando empecemos a ver los mandamientos, primero seguro lo más probable es que la palabra del Eterno empiece a confrontarnos a cada uno de nosotros. Va a empezar a trabajar, justamente va a empezar a trabajar lo que es el mandamiento en nuestras vidas. El Eterno va a permitir que a través del mandamiento podamos conocer nuestro corazón. Además de eso, tenemos la necesidad de estudiar el contexto bíblico, el contexto en el cual fue escrita la palabra. Recuerden, la palabra no fue escrita a nosotros, sino que, o sea, perdón, la palabra es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original, familia. Nosotros ahora tenemos que el desafío de poder comprender el contexto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos mandamientos que vamos a leer quizás no le encontremos sentido. Mientras tanto, tratemos de entenderlos de acuerdo a nuestra perspectiva del mundo o de acuerdo a nuestra cultura o a nuestras tradiciones. Por eso, familia, los invito a que profundicen, que estudiemos el contexto bíblico. Es necesario, familia, es muy necesario, porque si no, vamos a malinterpretar las escrituras o quizás no le vamos a sacar el provecho al poder estudiar el mandamiento y descubrir cuál es el principio o la esencia del mandamiento que hoy nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Entonces nos vamos a dirigir, entonces permítanme que les voy a compartir los recursos que vamos a usar hoy. Vamos a ir al capítulo 21, abran sus Biblias en el capítulo 21 de Éxodo y vamos a estar también utilizando otros recursos. Seguro el Targum Midbot,
El que lo tenga, porfa, abra el Target y vamos a ver los mandamientos que corresponden a esta porción. Y también vamos a estar usando también otro recurso con respecto al contexto, para poder entender el por qué el Eterno da estos mandamientos, ¿bien? Y no malinterpretarlos o decir cosas que no son. Entonces nos vamos a enfocar en el capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Estas son las leyes que les propondrás. Recuerden, ya el Eterno había dado los 10 mandamientos que eran como los títulos de la Constitución o los temas que iban a tratar en la Constitución, en donde podemos distinguir, como les había dicho recién, la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su prójimo, ¿bien? Entonces, vamos a enfocarnos en el capítulo 21, que ahora vamos a empezar a ver cómo el Eterno empieza a dar la justicia social, cómo el Eterno empieza a darle las instrucciones de cuál es la verdadera justicia social. Vamos a descubrir bíblicamente cuál es una justicia social adecuada. ¿Por qué hago esta aclaración, familia? Porque tristemente hoy tenemos una percepción de justicia social que se ha mezclado con ideologías políticas de izquierda. Y eso es lo que se pretende, como que se ve que es, wow, qué bueno. La verdad, familia, no. Por eso es necesario que nosotros estudiemos los mandamientos. Porque la Biblia nos va a enseñar cuál es la justicia social correcta, de acuerdo a la voluntad del Creador. Entonces vamos a enfocarnos ahora en estos mandamientos, teniendo en mente esto, la justicia social del Eterno, justicia y bondad, y ver cómo ahora el Eterno a través de los mandamientos va a empezar a qué? A marcar un precedente contracultural. Por eso vamos a empezar leyendo los versículos, determinando cuál es el mandamiento, pero vamos a tener que ir al contexto para entender el porqué de este mandamiento. Bien. Entonces nos habíamos quedado en el versículo 1, versículo 2 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde, perdón. Si entra solo, saldrá solo. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Así que si su amo, perdón, le hubiera dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Bien, acá el primer mandamiento que abre el capítulo 21 es justamente si comprases siervo hebreo. Ese es el primer mandamiento, obviamente de la porción. En sí ese sería el mandamiento número 42 de todos los mandamientos que el Eterno nos ha dado, que los sabios calculan que son 613 mandamientos en total. Bien, entonces de esos 613, este sería el mandamiento número 42. Y ahora yo les pregunto, familia, ¿por qué piensan que el Eterno abre con este primer mandamiento? Si comprares un siervo hebreo. Y yo les hago esta pregunta, familia. ¿Por qué? Porque es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué justamente en esta porción el primer mandamiento que se va a hablar es si uno compra un siervo hebreo? En otras traducciones puede decir un siervo o un esclavo hebreo, que es literalmente es una mala traducción decir que es un esclavo, sino que ha comprado un siervo. ¿Y por qué pasa esto? Y es algo que nos tenemos que preguntar, familia, el por qué abre este versículo, abre con este mandamiento. Y esto es lo que yo les decía recién, familia, la necesidad de estudiar el contexto. Porque si yo estudio el contexto, yo voy a saber por qué el Eterno le da prioridad a este mandamiento a la hora de hablar de justicia social. Miren, yo quiero compartirles de este recurso que es uno de los pocos que está en español. Obviamente la información es bien resumida, pero bastante clara para que nosotros podamos entender de qué se trata el antiguo Medio Oriente principalmente, ¿no? Tener como una perspectiva de lo que es el Medio Oriente. Y se llama El Próximo Oriente Antiguo. Este es el volumen número 2 de Carlos González Wagner.
Obviamente hay dos volúmenes y justamente lo que vamos a hablar nosotros hoy, que es de la esclavitud o servidumbre, se encuentra en el versículo, perdón, en el volumen 2. Bien, entonces vamos a ir a la página de este recurso 99, en donde aquí va a hablar sobre lo que es, que vamos a agrandar un poquito más, la esclavitud y las formas de dependencia. Esto nos va a dar una perspectiva de por qué el Eterno abre los mandamientos con este primer mandamiento de decir, si compras un siervo hebreo, tienes que hacer todo esto que mencionamos recién. Bien, vamos, por eso le digo familia, es importante que prestemos atención al contexto, que saquemos de nuestra mente todo preconcepto que tengamos de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo, porque recuerden, la Biblia fue escrita en el antiguo Medio Oriente. Los textos se han narrado de acuerdo a la cultura de ese momento. Entonces necesitamos entender. Y justamente cuando Israel recibe los mandamientos, estaba sucediendo, de acuerdo a lo que los historiadores mencionan del antiguo Medio Oriente, había un fenómeno social que estaba sucediendo. Este fenómeno social era que la pobreza estaba creciendo grandemente y que había opresión desde las clases políticas o, digamos, la élite de cada nación y estaba haciendo que hubiera cada vez más pobres. Y la necesidad ahora surgía de que esos pobres, para subsistir o para sobrevivir, necesitaban que venderse. Y esto no es que eran extranjeros, familia, eran del mismo pueblo. Vamos a poner, por ejemplo, Babilonia. Las clases alta de Babilonia oprimían tanto que la clase media y baja llegaron a un punto de ser tan pobres que tuvieron que ellos empezar a venderse. O sea que era el mismo pueblo quien se estaba entregando en condición de esclavitud para subsistir, para conseguir alimento. Miren, y vamos a leer lo que dice este recurso con respecto a este fenómeno social. Y esto nos va a dar la pauta o nos va a dar el entendimiento del por qué el Eterno le da prioridad a poner en orden este mandamiento, de esta situación dentro de Israel. Recordemos que Israel no estaba exenta de las condiciones legales o de las culturas del antiguo Medio Oriente. Recordemos que Israel acaba de salir de Egipto, en donde descubrimos que de alguna forma se habían asimilado con el pueblo egipcio y que su mentalidad estaba asociando muchas cosas a cómo los egipcios miraban el mundo. Ahora el Eterno les tiene que enseñar la verdadera justicia de acuerdo al reino del Eterno, a la equidad del reino. Entonces vamos a ver lo que dice este recurso para poder entender el por qué se tiene que ahora dar un mandamiento que regularice esta situación que estaba sucediendo en el antiguo Medio Oriente. Vamos a leer bastante, familia. Esto es básicamente porque necesitamos estudiar, familia, hacernos el hábito de estudiar y poder validar la información, familia. Entonces, vamos a ver lo que habla sobre la esclavitud, perdón, y las formas de dependencia. En el tiempo, grupos de población libre se fueron empobreciendo, llegando a adquirir el estatus de siervos o dependientes. Fue sobre todo consecuencia de la pérdida de adquisición a la propiedad comunitaria o familiar de recursos y bienes, fundamentalmente la tierra. Recuerden que eran generalmente culturas que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, en beneficio de la formación y desarrollo de las élites urbanas en torno, perdón, a templos y palacios. En otras palabras, los diversos procesos de concentración de la riqueza en aquellas instituciones y sus administradores significaron a medio plazo el empobrecimiento de una parte considerable de la población libre campesina y de los pequeños artesanos independientes. Dicho empobrecimiento trajo consigo la aparición de formas de dependencia personal e institucional similares a la servidumbre, o sea, la esclavitud, y un endeudamiento creciente de aquellas personas que no podían hacer frente a las exigencias
de los recaudadores públicos. O sea, ¿qué había empezado a suceder dentro de la sociedad del antiguo Medio Oriente? Había opresión de la élite, se empezaron a crecer las ciudades, lo cual demandó que mucha gente quedara sin sus terrenos, sin sus tierras de cultivo, sus fuentes de trabajo. Pequeños artesanos también quedaron en una situación de pobreza. Entonces, vamos a ver que ahora esto daba lugar a un nuevo tipo de esclavitud. Un tipo de esclavitud que era el mismo pueblo entregándose como esclavos porque no podían pagar sus deudas. Se habían endeudado. Quizás había tanta presión porque para poder subsistir y mantener un campo, y es igual como pasa hoy en día aquí en Argentina, mucha gente que tiene campo tiene que salir y endeudarse, sacar créditos en los bancos, créditos en prestamistas, créditos en agropecuarias, para poder ver si puede producir su campo. Y que obviamente por las opresiones políticas, económicas y también cuestiones climáticas, muchas veces hace que eso terminen en esos campos o en esas personas que trabajan en el campo oprimidas con las deudas. Algo similar estaba sucediendo en el antiguo Medio Oriente, en donde la clase media baja, podríamos decir, estaba siendo oprimida, había perdido, digamos, su capacidad de enfrentar la economía de ese momento, ¿bien? Y no podían ellos, como menciona aquí, ellos no podían enfrentar a los recaudadores públicos, porque ¿quiénes eran quien oprimía? Era el rey y los templos de las deidades. Es más, en el antiguo Medio Oriente, todo lo que era la actividad económica en un pueblo o en una nación estaba centralizada ¿en qué? En el rey y en sus dioses, en los templos de sus dioses. En la época sumeria, aquí vamos a ver un ejemplo para poder entender el por qué el Eterno tiene que dar este mandamiento. Y vamos a ver que hay una gran diferencia entre lo que leímos y lo que nos van a mencionar los historiadores sobre los descubrimientos que se han hecho arqueológicos sobre estas tablas que hablan sobre estos edictos o leyes que estaban vigentes en el antiguo Medio Oriente. Entonces, en época sumeria, esto podemos decir, ubicarlo en tiempo en la época del Israel que había salido de Egipto. El edicto de Urukagina de Lagash, antes aún el de Entenema, o sea, son dos escritos que se han encontrado en donde se han descubierto artículos o leyes de, por ejemplo, en este caso, sumerias, que hablan justamente sobre este problema social que había empezado a surgir. Marcaron el inicio de una práctica que caracterizaría todo el posterior periodo paleobabilónico. Los edictos de remisión de deuda que periódicamente proclamaban los monarcas, o sea, los reyes, a fin de liberar a la población más empobrecida de la perspectiva de una servidumbre inmediata. De ahí procede precisamente la posición un tanto ambigua de estos siervos en la sociedad del Próximo Oriente Antiguo, que correspondía a la de personas degradadas cuya identidad social y jurídica, sin embargo, no se había perdido del todo. Se han encontrado procesos, o sea, edictos o escritos en donde los reyes, para evitar este problema, muchas veces declaraban la libertad de deudas. Y cuando nosotros estudiamos la Torah, vamos a ver que el Eterno es quien está dando esta libertad de deudas cada cuánto, cada 6 años. El séptimo año quedan libres de su deuda. Bien, por eso cuando leíamos nos dimos cuenta de que dice, si compras un siervo hebreo, durante 6 años te trabajará y el séptimo quedará libre. Pero miren la situación en Antiguo Medio Oriente. En Antiguo Medio Oriente dependían de qué? De un rey, de un humano. Y que dependiendo de la actitud de ese ser humano, de ese rey, si era un rey justo, quizás era en poco tiempo daba estas libertades de deuda. Pero si era un rey opresor, podían llegar a pasar 20, 30, 40, 50, o el tiempo que este rey estuviera reinando y no dar nunca la libertad de deuda. ¿Qué generaba entonces eso? Más opresión en el pueblo. Generaba más opresión en sus súbditos. ¿Y qué sucedía si ese rey moría y venía otro rey más opresor? Y se extendía la angustia
y las personas nunca sabían cuándo iban a ser libres de sus deudas. Y muchas veces, en el contexto del antiguo Medio Oriente, podemos darnos cuenta de que los reyes eran reyes opresores y que también cuando estudiamos los reyes de Israel vamos a ver que no eran la excepción. Habían adaptado, no adaptado, sino que habían tomado esas malas costumbres de los reyes de las naciones y muchas veces oprimían a su propio pueblo. Y eso lo vamos a ver cuando vemos los profetas. Y una y otra vez los profetas, como por ejemplo Isaías, como por ejemplo Jeremías, hacen nota de esto, de que había opresión en el pueblo y de que digamos, los menos nobles del pueblo estaban en esta situación de esclavitud y ¿quién? Los más nobles, los que tenían el poder, estaban sacando provecho. Bien, entonces vemos cuál es la situación que está sucediendo en el antiguo Medio Oriente. O sea, estaba surgiendo esto de que el pueblo se entregara a sí mismo como esclavos. Existían diversas formas de alcanzar la libertad. Una era la que recién mencionamos, dependía del buen humor de un ser humano, de un rey, de que si era justo o si era opresor, y eso no tenía un tiempo determinado. Y esto ahora nos hace pensar, oh, wow, al Dios que le estoy sirviendo, Él dice cada 6 años trabajarás y al séptimo quedarás libre. No importa quién sea el rey, porque el rey de Israel es el eterno, el Dios de la creación, y Él ya dio su palabra. Entonces ahora entendemos por qué en el mandamiento aclara que cuando uno compra un siervo, solamente te va a servir 6 años, no te va a servir de por vida. Bien. Y miren otras de las formas que había para obtener nuevamente la libertad o el perdón de la deuda. Dice, existían diversas formas de alcanzar la libertad, de recuperar, por tanto, el estatus originario, o sea, volver a tu estatus original, aunque las condiciones socioeconómicas solían indicar en muchos casos en sentido contrario. ¿Por qué? Porque miren, una era la manumisión podía lograrse, o sea, la liberación de tu deuda o de lo que te estaba poniendo en esclavitud, podía lograrse de diferentes maneras. Una, la adopción. Recuerden que hemos hablado sobre ese tema, que la adopción de alguna forma, uno es considerado parte de la familia y el honor de esa familia es adquirido por la adopción. Entonces ahora cambio mi estatus de esclavo a ser parte de una familia, que muchas veces es muy difícil eso. Y eso es algo que se practicó hasta primer siglo, en la época de Yeshua y de Pablo, que fueron cosas que ellos tuvieron que lidiar. Entonces, vemos que una de las formas era la adopción. Otra forma era comprando la libertad con dinero. Y ahora la pregunta es, si en el antiguo Medio Oriente había opresión, yo me tuve que vender porque no tenía con qué pagar mis deudas. ¿Cómo voy a comprar mi libertad? Era imposible. Por eso dicen los historiadores que muchas veces estas condiciones no se podían lograr por la situación socioeconómica. Imagínense un esclavo trabajando todo el tiempo por pagar su libertad y que no llegue. No va a llegar nunca. Entonces vemos que era imposible. Cuando uno entraba en este circuito o en este ciclo de esclavitud, en este proceso, era muy difícil salir, de acuerdo a las leyes del Antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque obviamente, recuerden que en el Antiguo Medio Oriente esta situación llegó, ¿por qué? Por la opresión de los reyes y de la élite de estas comunidades o estas sociedades. ¿Y quiénes dictaban las leyes en el Antiguo Medio Oriente? El rey, la élite, con la opinión de la élite. Obviamente que todas estas leyes, ¿a quién favorecían? Al rey, a la élite. Otro procedimiento consistía en desaparecerse con una persona, perdón, era desposarse con una persona libre, en cuyo caso los hijos comunes serían igualmente libres. Y esto es algo bastante interesante, porque siendo uno esclavo, ¿sería fácil conseguir una persona libre que se quiera casar contigo? No. ¿Por qué? Porque el ser esclavo era una señal de vergüenza. Imagínense
Y esto es algo que hemos hablado con respecto al honor y la vergüenza, que, por ejemplo, el honor era defendido ¿por quién? Por el hombre. Imagínense un hombre esclavo que dice, bueno, me voy a casar con una mujer libre para yo salir de este pozo en el que estoy, en esta deuda que estoy metido hasta la cabeza, como se dice. ¿Qué va a suceder? ¿Qué mujer se va a casar con un hombre que no tiene honor? Cuando el honor era muy importante y hemos aprendido que el honor en el antiguo Medio Oriente era una cuestión de vida o muerte. Era más valioso que el oro y la plata. Entonces, era también algo inviable. Pero miren lo que dice, lo que entienden por la ley. O sea, en sí el hombre iba a seguir siendo esclavo. ¿Quiénes iban a ser libres? Sus hijos. Por más que este hombre hubiera podido encontrar una mujer que en su condición él de vergüenza se casara, pero ¿quién iban a ser libres? Sus hijos. Él todavía continuaba siendo esclavo. Era la esperanza que su descendencia siguiera siendo libres. Bien. Pero la persona nunca conseguía su libertad, ya fuera por los medios que sea. Adopción. Si tu patrón no era muy amable, era muy posible que nunca te viera con los ojos de decir, voy a adoptar a este siervo. Comprar tu libertad. Era imposible si eras esclavo. Trabajabas por pagar una deuda y además tenías que trabajar extra por pretender llegar a pagar el monto de tu libertad. Y el monto de la libertad era el precio de un esclavo. Y esto era como hoy podríamos decir el dólar. Un esclavo era como una moneda de cambio y tenía cotización. Entonces imagínense en tiempos donde se demandaban muchos esclavos, el precio del esclavo aumentaba porque había pocos, por ejemplo. Si había pocos esclavos y la demanda era muy alta, ¿qué pasa? El precio del esclavo se elevaba. Entonces imagínense que, voy a poner un ejemplo, que caí en esclavitud. Y cuando yo fui esclavo, yo valía 10 o vamos a poner 15 ciclos de plata. Pero en el transcurso del tiempo, yo digo, bueno, de acá a 3 años, yo junto esos 15 ciclos de plata. Ahora resulta que cuando yo junté eso, trabajé extra y pude de alguna forma juntar o trabajar por el monto de 15 ciclos de plata, cuando llego y le digo a mi patrón o a la persona que me tiene como esclavo, listo, compro mi libertad, le doy los 15 ciclos de plata y me voy. Y me dicen, no, hoy vale 40 ciclos de plata. Se hace imposible. ¿Vieron cómo se hace imposible de acuerdo a las normas del antiguo Medio Oriente ser libre? Igual casarse con una persona en libertad también era muy difícil por la cuestión del honor. Bien. Entonces vemos que esas formas no eran viables. Las formas de esclavización más duras recaían sobre los extranjeros, hechos prisioneros en el curso de una batalla o de una expedición militar, y sobre aquellos que habían sido condenados por algún tribunal a causa de un delito grave. O sea, había como distintos tipos de esclavitud. Una era una esclavitud que, digamos que esos esclavos tenían algún derecho cuando se vendían por una deuda. Por ejemplo, yo me endeudaba y no podía pagarlo, entonces me entregaba como esclavo para pagar mi deuda. Otra forma de esclavitud eran los extranjeros o eran las personas que eran cautivos o prisioneros de guerra y que a ellos, la verdad que cuando eras un extranjero o un prisionero de guerra no tenías derechos. El patrón podía hacer lo que quisiera contigo, podía darte el trabajo forzoso que él quisiera. En cambio, cuando vos te vendías por una deuda y había ciertas limitaciones, pero tampoco impedía que el patrón te forzara a hacer trabajos que quizás podías perder tu vida. Igual sucedía con los esclavos, con los extranjeros y con aquellos que cometían algún delito grave. O sea, miren, antiguo Medio Oriente no existían las prisiones. O era vida o muerte. O eras o morías, literalmente, o te ponían como un esclavo. Y eras oprimido y eras de alguna forma forzado a hacer trabajos forzosos, pero nadie iba a las cárceles. No existían las cárceles en el antiguo Medio Oriente
como hoy existen en día, ¿bien? El esclavo, como en otros sitios, era un extraño, lo que permitía, además de desarraigarle, reducirle al estado de cosa. Miren, terminaba siendo un esclavo, terminaba siendo dentro de la perspectiva del antiguo Medio Oriente una cosa que se puede poseer en propiedad. O sea, terminaba siendo un bien de cambio un esclavo. En un principio, tal suerte racía principalmente sobre las mujeres. Miren lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Principalmente las mujeres eran las que caían en esta situación de esclavitud, que como tal aparecen mencionadas en las listas de los templos y palacios, siendo el número de esclavos varones ciertamente reducido. O sea, pretendían, siempre que buscaban esclavos, tener mujeres en vez de hombre. ¿Por qué? Miren lo que sucedía. Los varones esclavizados, concentrados en un número importante para trabajar, por ejemplo, en una extensa propiedad agrícola, requeriría ser vigilados muy de cerca por otros tantos hombres armados, pues llegado el caso, y pertrechados con sus asas de bronce, podían constituir un serio peligro, lo que no convertía en muy rentable su explotación laboral. Ahora entienden por qué escogían mujeres como esclavas y no hombres. Eran sabios, eran astutos, porque es más fácil tener un grupo de mujeres esclavas que un grupo de hombres. ¿Por qué? Imagínense, el hombre es mucho más fuerte. No quiere decir que la mujer no sea fuerte, pero físicamente un hombre es más fuerte. Y el problema era cuando habían tantos hombres, y esto lo vamos a ver cuando estudiamos en la historia, cuando fueron los grandes movimientos de esclavos. ¿Cuándo sucedió? Cuando existían un X número de hombres como esclavos, que ellos se unían, se reunían y hacían fuerza, iban y eran capaces de trabajar como un ejército y pelear contra su patrón. Por eso, miren lo que hacían en el antiguo Medio Oriente. La mujer era principalmente a la que apuntaban a la hora de convertirlas en esclavas. ¿Bien? ¿Por qué? Obviamente, no tiene la misma fuerza que un hombre. Además, el carácter de una mujer no es el mismo carácter de un hombre. Quizás una mujer, a la hora de tomar armas, es muy probable que no lo haga, que dude. El hombre no lo duda. Más si está entrenado para poder luchar y obviamente, en este caso, la motivación, ¿cuál era? La libertad. Bien. Entonces esto, familia, nos tiene que también no es que nos tiene, tenemos que tener en mente esta condición de la esclavitud en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque después hay el segundo mandamiento, está asociado con la mujer en esta situación de servidumbre. Entonces nos habíamos quedado en que los varones esclavizados cometían, bueno, sí, pues llegaban a bueno, habíamos quedado de ejemplo, en extensiones propiedades requerían ser vigiladas muy de cerca por otros tantos hombres armados. Por el contrario, a las mujeres cautivas convertidas en esclavas que realizaban diversos oficios en los templos y palacios, se les permitía permanecer juntas con sus hijos, ya que seguramente ello facilitaba su sumisión. Miren, o sea, eran estrategias de manipulación. Un hombre, y si está solo, es muy difícil que sea manipulado en esta situación. Pero miren en el caso de una mujer, la esclavizan a ella y a sus hijos. Y si la amenazan con matarle un hijo, ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace una madre? Expone su vida antes que la de sus hijos. Entonces, miren cómo ellos trabajaban, cómo también esto nos da la idea de cómo era percibida la mujer en el antiguo Medio Oriente. Y eso es algo que tenemos que estudiar, familia, para poder comprender los mandamientos. Si una mujer había sido capturada con sus hijos, se sometería a cualquier condición que le impusieran sus apresadores con tal de asegurar la supervivencia de sus niños. Si no los tenía, la violación o el abuso sexual la dejaría al cabo de poco embarazada. Y la experiencia
demostraría a los apresadores que las mujeres soportarían la esclavitud y se adaptarían a ella con la esperanza de salvar a sus hijos y mejorar al fin de su suerte, al final su suerte. O sea, miren este pensamiento perverso del antiguo Medio Oriente. Y esto nos ubica también en la perspectiva de lo que es la mujer en el antiguo Medio Oriente. Por eso ahora, cuando empecemos a ver los mandamientos, vamos a ver que el Eterno empieza a dar mandamientos con respecto a la mujer y cómo debe ser tratada una mujer. Y vamos a ver cómo hay un precedente contracultural y cómo el Eterno hace una diferencia con las naciones y su pueblo. Bien, entonces, ahora que ya conocemos el contexto, ahora podemos y hemos podido responder la pregunta de por qué el primer mandamiento que da el Eterno es si comprares un siervo hebreo. ¿Por qué? Porque ahora vemos que socialmente, culturalmente, estaba sucediendo este fenómeno. Entonces el Eterno lo primero que hace que es, voy a regularizar esa situación. Vamos a regularizarlo de acuerdo a la equidad del reino. Entonces ahora vamos a ir al Tariat Misbot, perdón, en donde vamos a analizar este mandamiento de acuerdo a la interpretación de los sabios de Israel. Y recordemos que esta interpretación es basada al Sanedrín, a lo que el cuerpo legal de Israel interpretaba con cada una de estas leyes. Entonces, vamos a ver el mandamiento 42 que corresponde al versículo 2 del capítulo 21. Cuando compraras un siervo judío o un siervo hebreo. La esencia es un misbot, es un mandamiento, cumplir con las leyes relativas a un esclavo, en este caso judío o israelí, según lo dicte la Torá. Y vamos a ver que a partir de ahora y más adelante se van a hablar también sobre leyes de esclavos. Aquí se va a estar hablando sobre siervos hebreos, pero también en el capítulo 22 y 23 se va a hablar sobre los siervos que son extranjeros, que son gentiles, ¿bien? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la interpretación de la ley? Este mandamiento trata de una persona, de una persona a quien el Beidín, el Sanedrín, los jueces, vendió como esclavo. Y el precio de compra se usaría para pagar un robo que cometió. Miren, habían dos formas de que una persona cayera en esta situación dentro del pueblo de Israel. Uno, que contrajera una deuda. Si no podía pagarla, se entregaba como siervo y trabajaba por pagar esa deuda. Pero siempre había una intervención de quién? Del sistema judicial. Muy bien, hermana, del Sanedrín. Porque esto no era que cada uno hacía lo que quería. Había que presentarse ante el tribunal, ante los jueces y plantear la situación y eran los jueces quienes determinaban la resolución. Entonces aquí no solo está hablando de la persona que tiene una deuda y se tiene que vender, sino que lo interesante es ver que en este mandamiento se hace el enfoque en que en aquel que roba y no puede restituir lo que robó. ¿Por qué? Porque después de estos mandamientos, justamente viene la restitución de aquel que roba y da las instrucciones de cuánto tiene que devolver si roba un animal, si roba otro. Pero ¿qué resulta? ¿Qué pasa si esa persona no puede devolverlo? Entonces, antes de dar la instrucción de la restitución, el Eterno da la instrucción, si esa persona no puede pagar, debe cumplir con esto. Bien, entonces por eso es que habla que están en el juez, se determinó que la persona robó y los jueces dicen tiene que pagar tanto. Y si la persona no puede pagar, entonces es vendida como un siervo, como un esclavo. El Beidín, el Sanedrín, no puede vender un esclavo judío en una subasta pública donde se vendan esclavos, sino que debe venderse de manera digna. Wow, aquí hay una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque persona que era esclavo tanto del pueblo como extranjero iban al mismo lugar de venta. Era el mismo lugar. Y como vemos, en el mundo del antiguo Medio Oriente, una persona que robaba tenía el mismo, un trato digno. No, lo acabamos de leer.
abría la puerta a que poder tener, daba la puerta a que sus, digamos, aquella persona que lo comprara como esclavo, le daba el derecho a que, a oprimirlo, a maltratarlo, a forzarlo a hacer trabajos forzosos. Entonces, miren ahora la gran diferencia ahora de Israel con las naciones. Por más que haya robado y que no pueda devolver lo que robó, se debe de tener que un trato digno. ¿Por qué? Porque la persona es parte del pueblo, no es un extranjero. Es el prójimo, es un prójimo, es una persona que es parte del pueblo de Dios, bien, del pueblo de Israel, es el hermano. Podemos decir, y sí, porque recuerden, son 12 tribus, son 12 hermanos. Entonces era un hermano. Y por haber cometido esta falta y no poder asimilar la culpa, o sea, no hacerse cargo de la culpa, no poder hacerlo por una cuestión de que no tiene el dinero, está en un estado de vergüenza, pero eso no da lugar a que sea avergonzado públicamente, sino que tiene que ser de una forma digna, que tiene que ser vendido. Un esclavo judío o hebreo debe trabajar durante 6 años, lo que leímos en el capítulo 21. Tan pronto como comience el séptimo año, debe ser libre. Mire la gran diferencia. Israel y las naciones. Las naciones dependían del carácter y de la locura de un rey. Pero Israel dice, no, 6 años te va a trabajar, al séptimo lo dejas libre. Bien, no importa quién sea el rey, no importa, mm, hay una instrucción que el rey de reyes dice, cada 6 años trabajará 6, el séptimo quedará libre. Sin embargo, si ocurre un año de jubileo durante esos 6 años, el esclavo se libra automáticamente. O sea, imagínense, cae en esta persona en, digamos, en esclavitud, porque robó, no puede pagar lo robado, entra en esclavitud. Tiene que servir 6 años. O sea, y esto también nos enseña que si esta persona, dentro del conteo del séptimo año, digamos, el séptimo año, el Shemitah, entra en el segundo, ¿cuántos años les va a quedar? 5 años. ¿Sí? Cuatro. No, sí, cuatro. Tienes razón, hermano, porque son 6 trabaja, el séptimo queda libre. Imagínense que ahora él entra justamente un año antes del jubileo. Trabaja un año y queda libre. ¿Por qué? Porque el jubileo es la restauración total de la tierra, de los esclavos que vuelven, o digamos que los que están de siervo vuelven a su tierra, es la liberación general de la deuda, familia. Entonces, miren qué gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. El amo tiene prohibido darle a un esclavo judío trabajo duro, ilimitado o trabajar innecesariamente o trabajos innecesarios. O sea que no puede abusar de su propio hermano si lo tiene trabajando para él. ¿Qué sucede en el antiguo Medio Oriente? Estaba la posibilidad. Más si era por una causa de robo o de un delito, podía ser forzado a hacer cualquier tipo de trabajo y que sea por tiempo ilimitado, que sea forzoso y que además sea innecesario. Simplemente para mantenerlo ocupado. No se podía. O sea, simplemente se le tenía que decir, se te contrataba, o podemos decir, eras comprado como un siervo para que cultives la tierra, simplemente debías que cultivar la tierra. No te podían poner a picar piedra también, sino que era cultivar la tierra. Además, un esclavo judío o hebreo debía ser tratado con respeto por su dignidad. Recuerden, son hermanos. El amo tiene prohibido humillar a su esclavo judío, ordenándole que realice deberes degradantes o incluso llamarlo esclavo. O sea, no podía tratarlo como esclavo, sino que era como un empleado, por más que él lo hubiera comprado. Está prohibido pedirle a un esclavo judío o hebreo que realice cualquier tipo de trabajo que no sea el oficio o trabajo al que esté acostumbrado. ¿Perdón? Ah, bien, perdón. El amo debe tratar a su esclavo judío o hebreo igual, miren, igual
que a cualquiera de los miembros de su familia en lo que respecta a la comida, la ropa y la vivienda. O sea, que tiene que tratarlo con dignidad. Tiene que tratarlo con dignidad, familia. Tiene que tratarlo de una forma digna. Vamos a cerrar aquí porque así, ahí está. Tiene que tratarlo de una forma digna, familia. No puede abusar de este siervo, por más que haya comprado este siervo. Y miren, la verdad que vamos a ver que los sabios nos van a enseñar que quizás este siervo cuesta más que un siervo gentil o extranjero. Tiene que quizás pagar mucho más por este siervo que su hermano. Tiene que darle de comer, tiene que darle ropa, tiene que darle vivienda, tiene que tratarlo con dignidad y aparte no puede pedirle cualquier trabajo. Miren, está prohibido pedirle a un esclavo judío que realice cualquier tipo de trabajo que no sea el oficio o trabajo que esté acostumbrado. O sea, si era artesano, era contratado para hacer artesanías. Si era criador de ganados, tenías que criar solamente ganado. No podía hacer otro oficio, sino lo que él sabía hacer. Si un esclavo judío o hebreo se ofrece voluntario para permanecer al al servicio de su amo y repite, y en presencia del Beit Din, o sea, miren, esto, recuerden que cuando leímos en los versículos el 5 y el 6 principalmente, hablan de esta situación. Hablan de que si el siervo quiere quedarse con su amo, porque lo trata bien, le dio esposa, una de las cosas que podía llegar a suceder era que le daba esposa, entonces el siervo podía decir, me quedo. Y uno lee que dice que sí, se presentaban en los ancianos, pero no entendemos lo que significa todo esto. Y esto, miren, tenía que ser todo delante de quién, de el Beit Din, de los jueces, que tenían que ir y qué tenían que hacer. Si él quería quedarse con su amo, él tenía que repetirlo delante del Beit Din, o sea, delante de los jueces. Su negativa de dejar su amo lo lleva a una puerta donde abre un agujero en la oreja derecha y generalmente estas puertas, ¿dónde eran? En la exactamente, mi hermana, en las puertas de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las puertas de las ciudades se juntaban los ancianos del pueblo, los jueces de los pueblos, ¿para qué? Para dividir los negocios, para hacer tratos, para ser testigos y emitir juicios. Bien, entonces iban a la puerta de la ciudad en donde el siervo decía, yo no quiero dejar a mi amo, entonces el siervo en su oreja se le hacía una perforación junto a la puerta, ¿bien? Y esto es bien interesante y esto ya lo vamos a ver enseguida, cuando ampliemos un poquito más en lo que o cómo entienden este acontecimiento o esta decisión del siervo los sabios de Israel. Entonces él tenía que ir y decir, yo no dejo a mi siervo, entonces se lo ponía en la puerta, los jueces decían, ok, ellos servían como testigo, le hacían la perforación en la oreja derecha. Este siervo, esto servía como señal de que permanece esclavizado hasta el próximo año de jubileo, hasta el próximo año jubilar. Si nosotros vemos, cuando dice en la Biblia para siempre, vamos a ver qué dice aquí, que dice en el versículo 5, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, recuerden que antes nos había mencionado de que era muy posible o muchas veces se daba la circunstancia de que este siervo recibía a una mujer, o sea, el dueño, o sea, su dueño le obligaba a casarse, ¿bien? A tener, no a casarse, sino que a tener hijos con una sierva, con una esclava. Cuando habla de acá esclava, no está hablando de esclava hebrea, está hablando de una esclava gentil. Ya vamos a ver un poquito más eso más adelante. Entonces, él podía decir, yo amo a mi siervo, amo a esa familia que he formado, entonces yo decido quedarme, ¿bien? Y acá dice, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, o sea, hasta el Beidín, y le hará este juramento a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Este para siempre no quiere decir que es para toda la vida. De acuerdo a la interpretación legal, es hasta el próximo año de jubileo. Pueden ser 30 años, pueden ser 49, pueden ser 20 años, lo que quede, ¿bien?
no es que sean sí o sí 50 años, desde que él dijo, me quedo con mi amo, ¿bien? O sea, si él da esto faltando 10 años para el jubileo, cuando llegue el jubileo, él se quedó de para siempre o de una forma, digamos, de cautivo estable por 10 años más, ¿bien? Él está desechando la posibilidad de quedar libre al sexto año, ¿bien? La perspectiva del mandamiento. Adonai, Hashem, deseaba que actuemos con bondad y compasión hacia un esclavo judío, hacia un siervo judío, y desarrollamos cualidades nobles. El propósito de esto es entrenarnos en mejores rasgos de carácter y ayudarnos a alcanzar un mayor grado de perfección en nuestras relaciones con nuestros compañeros hebreos. O sea, ¿cuál es la perspectiva del mandamiento? Es básicamente aprender a hacer justicia y bondad. ¿Y principalmente con quién? Con nuestros prójimos. Ahora, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Muy bien, hermana Rosario, los que están en pacto. ¿Quién es mi hermano? Aquel que está en pacto, en el mismo pacto que yo estoy con el Eterno. ¿Quién es parte del mismo pueblo? Y esto es algo bastante interesante, familia, porque Pablo en Primera de Corintios hace una exhortación con respecto a esto, que no cualquiera es llamado hermano. Si es alguien que está en contra del pacto, si es alguien que estuvo en el pacto pero decidió volver atrás, o que decidió hacer cosas que van en contra del pacto del Eterno, esa persona ya no es más mi hermano. Porque si, miren, y lo que sucede es que nosotros tomamos ese término muy a la ligera, familia, pero en el vocabulario de la Biblia, llamar a alguien hermano o llamarlo prójimo, como en este caso, era un indicador de relación legal. Y si yo decía que mi hermano era por ejemplo, en este caso, vamos a decir, alguien que estaba en contra o no estaba en el pacto, yo estaba haciendo una asociación, podía decirse, ilícita. Iba en contra del pacto del Eterno. Por eso es que cuando habla la Biblia de prójimo, está hablando de aquellos que están dentro del pacto, los que se mantienen en pacto con el Eterno. Y por eso, miren acá el caso, ustedes dirán, pero acá está hablando de un caso de una persona que robó, no estaría en pacto. Miren, esto es porque si la persona roba, se arrepiente, ¿qué quiere decir? Ahora se arrepiente, tiene que pagar las consecuencias. El hecho de que se arrepienta no quiere decir que no lo libren de las consecuencias. Pero resulta que ahora esa persona que robó, que por algunas circunstancias, digamos, le tocó robar, o no que le tocó, sino que decidió robar, tomó una mala decisión. Pero es una persona que está en pacto. Pero sabemos que hay una lucha siempre entre nosotros, dentro de nosotros, de hacer lo bueno y lo malo. Y quizás en un desliz robó algo, sacó provecho o sacó ventaja de algo, de su hermano, de su prójimo. Entonces, ¿qué sucede? Es llevado a los jueces le dicen, usted es culpable, él se arrepiente, pero ahora resulta que no tiene con qué pagar. ¿Sigue estando en pacto? Sí, porque él se arrepintió y está asumiendo al hecho de él acceder a ser vendido para cubrir esa deuda, él sigue estando en pacto. Y esto es la misericordia del Eterno. Y esto también nos enseña que obviamente que cada cosa que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Y al tener una consecuencia, obviamente tenemos que hacernos cargo de eso. Pero en la misericordia del Eterno, vamos a ver cómo en ese momento el Eterno nos cuida, nos guarda y vemos su misericordia, que a pesar de que tenemos que pagar las consecuencias, pero a la verdad vemos que al pagar esas consecuencias no se nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque es el Eterno quien nos está, de alguna forma, en su inmensa misericordia, guardando, cuidando y trayendo la provisión. Entonces, miren estos aspectos. Ustedes dirán, sí, pero esta persona robó y está fuera del pacto. No, porque se arrepintió. Entonces, al arrepentirse, continúa en el pacto, pero ahora resulta que él no tiene con qué pagar. Y por eso ahora sus propios hermanos, ¿qué tienen que hacer? Guardar su honor. Por eso es necesario que se lo vendan no en el mercado de esclavos. Y suena un poco duro, pero realmente, familia, es lo que sucedía en ese momento.
Y nos suena duro, ¿por qué? Porque hoy no existe la esclavitud, digamos públicamente. Como dice mi hermana Rosario, ponele, o sea, es una expresión muy de acá de la región nuestra, como diciendo, sí, está ahí medio encubierto. Sí, está encubierto, porque hoy hay esclavitud, pero no tan, miren, y esto, miren familia, esto yo creo que nos tiene que abrir nuestra mente y hacernos dar cuenta de que las sociedades antiguas eran tan civilizadas, mejor civilizadas que nosotros. Porque miren todas las leyes que ellos tenían, que hoy nosotros no las tenemos, pero estas cosas se siguen haciendo y se hacen en lo oculto. Entonces vemos como ahora los hermanos, o sea, el pueblo tiene que cuidar el honor del menos honorable. ¿Por qué? Porque el reino del Eterno es un reino de justicia y bondad. Es un reino de justicia y equidad. Y acá vemos la justicia. ¿Por qué? Porque la persona que robó tiene que pagar las consecuencias. Pero vemos la equidad de Dios en donde el Eterno permite que esta persona no vaya a ser vendida a un extranjero. Porque si es vendida a extranjero, va a ser oprimida. Entonces es vendida a sus hermanos principalmente. Y tiene prioridad al ser vendido con sus hermanos. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere guardar ese honor y la dignidad. Familia es lo que ha hecho con nosotros el Eterno. Nosotros éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a la forma mala de vivir. Nosotros estábamos literalmente muertos. Si miramos hacia atrás nuestra vida, vamos a decir, wow, Señor, todas las cosas que hice y a pesar de eso, tú me amaste, tú me extendiste gracia y favor y hoy me permites corregir todo eso que había sucedido en mi vida y caminar ahora en justicia y en rectitud delante de ti, que lo ha hecho a través de su Hijo Yeshua. Pero es una bendición, es la misericordia del Eterno que fue extendida hacia nosotros. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Pero miren todo lo que hemos tenido que estar aprendiendo sobre el contexto para darnos cuenta que el Eterno, porque tristemente esto se toma para decir, miren, el Dios del Antiguo Testamento es opresor, es malo. Familia, es porque no estudiamos, porque no entendemos el contexto, por eso decimos cosas que realmente traen vergüenza. Por eso debemos estudiar, miren, solo hicimos una introducción a lo que era el proceso de esclavitud en el Antiguo Medio Oriente. Y ya eso nos ayudó a entender este mandamiento. Entonces ahora yo quiero que, teniendo en mente la interpretación del mandamiento y teniendo en mente el contexto del versículo en cuanto a la cultura y a la sociedad, analicemos lo que dice el Humash con respecto a lo que es la venta de un siervo. Bien, y miren, esto es bien interesante. ¿Por qué yo les hice esta pregunta? Porque los mismos sabios dicen que es un poco extraño tener esta primera ley civil de qué? De comprar un siervo hebreo. Miren lo que explica Rambam. Bien, esto es lo que les quiero y que lo analicemos de acuerdo al contexto. Por eso puse como base, como fundamento, el contexto familiar. Porque para nosotros entender los comentarios de los sabios de Israel, es necesario que entendamos el contexto. Para poder nosotros determinar si el comentario va acorde a la legalidad de la escritura y de acorde al contexto. Porque muchas veces los sabios de Israel, sus opiniones fueron de la Edad Media, no fueron de la época en la que la Biblia se escribió. Entonces, ya teniendo eso en mente, entonces vamos a entender ahora, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la interpretación que da el Sanedrín a este mandamiento, cómo lo interpretan nuestros sabios de Israel. Rambam explica lo siguiente, que la liberación de estos siervos al cabo de 6 años es un recordatorio de la libertad que Israel goza tras el cautiverio egipcio. Es por eso que Jeremías, en el capítulo de la Haftará, hace tanto hincapié, perdón, en la liberación de los siervos al cabo de 6 años. Y advierte que el castigo de Israel por negarse a librarlo sería el exilio nacional. Esto lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 34. Vamos a ir a Jeremías capítulo 34 porque esto también nos va a dar un poquito de contexto de lo que sucede con Israel.
Vamos entonces a Jeremías. Vamos a Jeremías. Uy, se me perdió. Jeremías capítulo 34. 34. eh, Capítulo 34. Vamos a leer del versículo 8 al 11 y del 15 al 17. Del 8 al 11, miren lo que dice. Palabra de Adonai que vino a Jeremías después de Sedequías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. O sea que recordamos que Ezequías no fue uno de los mejores reyes. Ezequías no hizo lo correcto, Sedequías no hizo lo correcto delante del Dios de Israel, pero sí fue amonestado por Jeremías y por esa amonestación él ahora empieza a tratar de qué, de traer un poco de orden de acuerdo a los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque había un juicio sobre Sedequías y sobre toda la nación y vamos a descubrir el por qué había opresión hacia la nación. O sea, ¿por qué había este juicio? Por la opresión. Miren lo que dice. Que habían promulgado esta ley, o sea, habían llegado de acuerdo los poderosos, de alguna forma, a respetar esta ley. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebrea y hebreo. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después de que ellos dijeron, sí, entramos en pacto? Muy bien. Dice que ellos, pero después se arrepintieron. O sea, como que los dejaron ir y después dijeron, no, no tengo quien me sirva, quien me traiga el desayuno a la habitación o quien me prepare el campo para trabajarlo. No, mejor que dijo, e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, llegaron a un acuerdo, hicieron un pacto delante del Eterno en que ellos iban a cumplir este mandamiento. Dicen, sí, lo haremos, pero resulta que después dijeron, mejor no porque no tengo quien me sirva. Mejor voy y lo busco de vuelta. Y lo traen y lo someten a qué? A servidumbre de nuevo. Versículo 12. Y vino pues palabra de Adonai a Jeremías diciendo, así dijo Dios de Israel, yo hice pacto con vosotros, con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Aquí está hablando. Miren, esto que está sucediendo aquí es lo que estamos nosotros viendo en este preciso momento. Porque recuerden, lo que estamos viendo es después de que reciben los 10 mandamientos. O sea, esto están en el monte Sinaí. Entonces, miren lo que dice el Eterno a través del profeta Jeremías. Pues, yo soy el Dios de Israel, yo soy Adonai, el Dios de Israel, que hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años, dejarás cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis convertido y hecho, perdón, pues vosotros os habías hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Miren quién es su prójimo, es su hermano, es el del mismo pueblo, el que está en convenio con el Eterno. Y aquí pueden haber dos tipos de, digamos, siervos. Siervo por no cumplir una deuda por haber robado o siervo por haber adquirido un préstamo y nunca haber podido pagarlo. Entonces, hay dos condiciones por qué una persona llegaba a ser siervo. Y acá están los dos. Entonces dice que en el versículo 15, que miren, el Eterno le está diciendo, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo correcto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre, en el templo. Entonces, esto era un juramento, era un pacto, era algo que se tenía que cumplir.
En los versículos, vamos a ir a los versículos ahora. Uy, perdón, familia. Vamos a ir al versículo 15 al 17. Vamos a adelantarnos un poquito. Después, léanla esta parte de la Haftará, esta parte de los profetas que está asociada a la porción y van a tener más claridad. Pero vamos a los versículos 18. 18 y dice lo siguiente, versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan sus vidas. Y sus cuerpos muertos serán comidos por las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de los enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en manos del ejército de los reyes de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Adonai, y los haré volver a esta ciudad. Y pelearán contra ellos, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad la ciudad de Judea hasta no quedar morador. Miren ahora entendemos qué es lo que estaba sucediendo en la época del rey Sedequías. Había opresión. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? No estaban cumpliendo con este mandamiento, perdón, con el mandamiento número 42. Ellos habían dejado de lado este mandamiento. Y miren cómo los sabios dicen y ellos interpretan. Entienden ahora nosotros entendemos un poquito más, porque ahora entendemos el por qué el Eterno da este mandamiento. Porque había un fenómeno social que llevaba a las naciones a esclavizarse a sí mismos por una deuda, por un robo, por lo que sea, yo no tenía recursos, lo más fácil para sobrevivir era someterme a la esclavitud. Pero también miren lo que dicen los rabios. Ramán entiende ahora, y al leer la Haftará, la parte de los profetas que corresponde a esta porción, que esto también era una señal de juicio también para Israel cuando que oprimía. Ahora entendemos el mensaje de los profetas. Era que hablar hacia el pueblo que vuelvan a los mandamientos y dejen de oprimirse a sí mismos, porque ellos estaban oprimiendo a su propio hermano, pero a la vez estaban sacando provecho. Además, dice, el hecho de que el siervo recupere su libertad el séptimo año evoca el séptimo día de la creación, a la vez un recordatorio de que Dios creó el universo en 6 días y descansó el séptimo. Wow, los sabios todo esto lo están conectando ¿con quién? Con el Shabbat, con el día de reposo. Exactamente. Miren también lo que dicen. Las primeras palabras del pasaje implican que si el hebreo o el judío tiene la opción, no es que tiene la obligación, tiene la opción de adquirir un siervo judío o hebreo o un esclavo gentil, deberá optar por el judío, por el hebreo, por su propio hermano, aunque les resulte más económico comprar o contratar al gentil. Si el aprieto financiero en que se encuentra otro judío o otro hebreo es tal que se ve obligado a vender sus servicios, entonces sus correligionarios, o sea, sus hermanos, tienen el deber moral de ayudarlo a salir del mismo. O sea, tiene que salir del aprieto. ¿Quién les van a ayudar? Sus propios hermanos. Pero esto no quiere decir que esta persona puede ser vendida una y otra vez. Esto es una elección. Esto es como que entró en un reformatorio. ¿Por qué? Porque sí, se le va a ayudar una vez. Pero si ya sucede lo mismo, es una persona que está cayendo en qué? Reiteradas veces en lo mismo. O sea que esto se puede entender como que la paso mejor siendo siervo de mis hermanos, contraigo deudas y después mis hermanos vienen y lo solucionan. No es así. Esto sirve para que para guardar el honor. Pero obviamente esta persona que cayó en esta situación, una vez que queda libre, tiene que esforzarse a no volver a caer.
¿Por qué? Porque ya se lo va a considerar como reincidente, como que lo está haciendo a alevosía, a propósito, porque le encontró la buena vida y no se trata de eso, sino que es, y esto nos enseñan nuestros hermanos mayores, cuando vemos las comunidades judías, vemos que entre ellos mismos se ayudan. Ellos que establecen primero una sinagoga, una escuela y negocios. Y ellos habitan y entre ellos se ayudan. Y cuando uno ayuda a otro, ese que fue ayudado tiene el deber de qué? Ayudar a otro. Y así. Y así van creciendo y así se sostienen como una comunidad. ¿Por qué? Porque ellos entienden este precepto. Entienden este principio, la esencia del mandamiento. De que cuando un hermano cae en aprieto, y miren, y a mí me sorprendió cuando dice los sabios que tienen la opción de comprar un siervo y tiene que escoger entre un gentil y un judío. ¿Qué tiene que hacer? Priorizar comprar a su hermano, rescatar a su hermano. Por más que el valor de ese hermano sea más caro que el precio de un gentil. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. En la época del primer siglo, o principalmente en esta época, aproximadamente un esclavo valía 30 ciclos de plata. Imagínense que yo debía 100 ciclos de plata. Y los jueces tienen que restituir a la persona que yo le debía 100 ciclos de plata. Entonces, ¿cuál era mi valor? 100 ciclos de plata. A mi hermano, ¿qué le iba a costar más? ¿Comprar un gentil o comprarme a mí? Al, al gentil. Sí, hermana. Exactamente. Acá nuestra hermana Rosario está haciendo una asociación bien interesante. ¿Por qué? Porque no solo es que tenía que pagar más caro por mí, sino que ella está diciendo que además de eso, no me podía hacer cualquier tipo de trabajo. Tenía que darme de comer, tenía que darme de vestir, tenía que darme una vivienda. O sea que eso significaba un costo más alto. No solo el valor mío, sino que si él compara y dice, no, pero compro al gentil, como le contrato los servicios del gentil porque mi hermano es más caro. No, dice que tiene que priorizar quién, guardar el honor de tu propio hermano, de aquel que está en pacto contigo. Bien, dice después, entonces miren qué interesante, porque esto ahora nos muestra la justicia y la bondad de Dios. Ahora entendemos cuando muchas veces decimos, Dios no, te bendecirá para que seas de bendición. Sí, para esto, familia. Para que si hay algún hermano, como sucede aquí, que está en apuros, pueda la comunidad ayudarlo, pero no quiere decir que ese hermano que cayó en esta circunstancia de que está en este aprieto, no esté todos los meses en lo mismo, sino que se le dan las herramientas o se le enseña a salir de ese pozo, se le ayuda. Y eso significa un gasto extra para el hermano que asume este compromiso de ayudarlo. Entonces, ven cómo todo esto nos está mostrando la misericordia del Eterno, que quiénes son los que el Eterno usa para traer esa misericordia y guardar el honor de mi prójimo. A nosotros, familia. En lo mucho, en lo poco que nos dé, eso es lo que el Eterno espera que nosotros hagamos. Entonces, es interesante ver eso. Y miren, en el versículo 2 dice, si adquieres, o sea, si lo adquieres, miren lo que dicen los sabios. Hay dos formas en las que un judío puede transformarse en siervo. Si se vende para salvarse de la indignación, eso está en indigencia, perdón. Ese es Levítico 25, vamos a ir a Levítico 25, versículo 39. Después, obviamente, cuando lleguemos a Levítico, vamos a profundizar más en este mandamiento. Pero vamos al versículo, dijimos, se me perdió aquí, 25:39. Vamos al 25:39 y dice lo siguiente, el 25:39 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Miren. Y esto es lo que recién leíamos en la interpretación de los sabios, que no iba a ser considerado esclavo, que la prioridad es que si yo tengo la oportunidad de comprar un siervo o de contratar el servicio de alguien, tengo que priorizar en contratar el servicio de mi hermano. ¿Por qué? Porque mi función
es ayudar a mi propio hermano, o sea, a la persona que está en pacto conmigo, para que pueda salir adelante. Así como yo seguro he sido bendecido o he sido de alguna forma también ayudado por otro para salir adelante. Y eso es lo que está enseñando esto. Entonces vemos que habían dos formas. Una era por una deuda, porque me endeudé, caí en pobreza, hice malos negocios, en el campo no me fue bien, listo, me tuve que endeudar. Entonces, ¿qué sucede? Me tengo que vender como siervo. Entonces, quien me compra como siervo va ante los jueces, paga mi deuda y yo ahora le trabajo a él en mi oficio. O en caso también de haber robado y ante la imposibilidad de devolver lo robado, la corte lo puede vender a fin de recaudar fondos para compensar a su víctima. Y eso lo vemos en el capítulo 22 de Éxodo, versículo 2. Este pasaje se refiere solamente al segundo caso. O sea, lo que estamos viendo en el capítulo 21, de acuerdo a los sabios, está hablando de un ejemplo de una persona que fue vendida por robar y no poder pagar las consecuencias de lo que robó, o sea, devolver lo robado. Miren, y esta es la esencia y lo que los sabios dicen con respecto al por qué muchas veces, por qué se tuvo que de alguna forma instrumentar si el siervo no quería irse de su amo. Dice, la Torah no desea crear la situación descrita en el versículo 5 y 6. O sea, el mandamiento no está hecho para que la persona diga, yo me quiero quedar con mi amo. O sea, la idea es que la persona que está como siervo o esclavo pague su deuda y se vaya. En que el siervo prefiere la servidumbre a la libertad, sino que si no tenía familia propia, es muy posible que opte por permanecer como siervo permanentemente y no tener que separarse de su conviviente. ¿Por qué? Porque recuerden que en el versículo 3 dice que, vamos a ir a Éxodo, capítulo 21, versículo 3, y dice el versículo 3, dice, si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Bien. Si la persona, esto los sabios entienden, que dice, si entra solo, estás haciéndose referencia de que es una persona que entra soltera. Pero resulta que también puede pasar que la persona que adquiere como siervo es casada. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, no solo la persona que compra tiene que hacerse cargo del hombre, en este caso vamos a poner un ejemplo de un hombre que contrajo una deuda, sino que también tiene que hacerse cargo de su familia. Por eso dice que si entra solo, saldrá solo. Si entra con esposas e hijos, tienen que salir toda la familia junta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son familias hebreas. ¿Y a quién le pertenecen los hebreos? Al Dios de Israel. A él le pertenecemos. Entonces, la mujer y los hijos están ahí, ¿por qué? Porque al estar su esposo, vamos a poner el ejemplo, sirviendo, porque no tiene cómo sostener la familia, porque se endeudó y no tiene cómo sostener la familia, y su hermano le está proveyendo casa, alimento y vestimenta, también tiene el deber de mantener a la familia de ese siervo. Se miren la responsabilidad, ¿bien? Y esto es guardando también la dignidad de qué? De una familia hebrea, de la familia de mi hermano. Ahora vamos a ver lo que dicen los sabios con respecto a los versículos 5 y 6. Eso a mí me impactó bastante porque hacen una asociación bastante interesante con el Éxodo. Vamos a ir a un poquito, esto es el Humash. Vamos aquí, perdón, versículos 5 y 6, me lo pasé. 4, 5 y 6. Porque recordemos el versículo 5 y 6. Vamos a leerlo de vuelta y recordemos la situación. Dice, yo amo a mi Señor, dice en el versículo 5, y si el cielo dijere, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, o sea, le perforará la oreja con lesna y será un siervo para siempre. Ahora que nosotros conocemos el contexto, conocemos el por qué ahora una persona puede llegar a ser sierva de otro hermano, de un hebreo ser siervo de otro hebreo, ahora lo interesante es ver la interpretación que los sabios le dan a esto y por qué ellos
dicen y por qué ellos afirman de que la Torá no pretende que ésta sea un parámetro que se tenga que sí o sí cumplir. La Torá no persigue que un siervo sea siervo de otro siervo. Miren lo que dicen los sabios. Vamos a leer lo que dice el Jumash, la opinión de los sabios sobre este tema. Dice, la Torá repudia al siervo que desdeña su libertad y opta por rebajarse permaneciendo bajo la tutela de un amo. De un amo. Haber sido vendido como siervo, perdón, pasa que aquí de un amo, ¿ah? Del amo. Y viendo con, y perdón, dice, dejará, vamos a leerlo de vuelta. La Torá repudia al siervo que desdeña su libertad y opta por rebajarse permanentemente bajo la tutela de un amo y viviendo con su conviviente e hijos esclavos. La ceremonia que prolonga su servidumbre pone énfasis en su oreja y en una puerta. Los sabios explican esto a la luz de lo siguiente. Dios dice, pues míos son los hijos de Israel como siervos, en Levíticos 25:55. Y sin embargo, este siervo se ha degradado hasta el punto de optar por ser siervo de un siervo. Bien. B. Nuestro pasaje se refiere al ladrón que fue vendido por la corte, tal como se señala anteriormente. C. La jamba de la puerta, o sea, el umbral de la puerta, simboliza la libertad. Ahora entienden, miren cómo ellos asocian, porque uno lee el mandamiento y dice, ¿y por qué en la puerta? ¿Por qué tiene que ser en el umbral de la puerta que le perfore la oreja? Porque representa para los sabios de Israel, en este caso podemos decir para los ancianos, representa el umbral de la puerta, simboliza la libertad. Porque fue junto a aquella que los judíos o los hebreos en Egipto aplicaron parte de la sangre de la ofrenda de Pesach, de la Pascua, justo antes de ser librados y eso provocó que el ángel de la muerte salteara los hogares de los judíos o de los hebreos. Basándose en esto, en estos antecedentes, los sabios explican que la oreja, o sea, el oído que oye en el Sinaí el mandamiento de no robar y después de haber robado y haber sido vendido como siervo, desdeñó la oportunidad de salir libre tras 6 años. Debería ser perforado como un punzón. Y el judío que prefiere, perdón, ser siervo de un ser humano en vez de mantener lealtad exclusivamente a Dios, ha rechazado la lección impartida por el umbral de la puerta en Egipto. Por eso, la perforación se realiza junto a la puerta. O sea, ¿entienden? Es como que los sabios entienden que este acto no solo está esta persona desechando su libertad después de haber trabajado 6 años, sino que también está haciendo un acto públicamente desechando la libertad que el Eterno nos dio al sacarnos de Egipto. Y él prefiere que quedarse ahí, quedarse podemos decir, cómodo en su pecado. Y esto me trae a la luz, o me trae a la mente las palabras cuando dice que Yeshua es la luz y que los que vienen a él y él tiene la función de que de exponer nuestros pecados. Pero que muchos los desecharon no porque no está hablando de los judíos, sino que está hablando de que lo desecharon muchos porque por irse a las tinieblas. Entonces podríamos hacer una asociación que la persona que prefiere quedarse como esclavo, como siervo, es porque está desechando la libertad que Dios le ha dado. De ahora ser restaurado en la sociedad y ser ahora no solo restaurado, sino que ahora tiene el compromiso de caminar de acuerdo a los valores que el Eterno nos enseña a caminar. Por eso dicen los sabios, la persona que se deja perforar el oído, y miren, y eso es una marca para toda la vida. Eso no se va a cerrar, o sea, si se cierra queda una cicatriz, queda una marca de que en un momento esa persona decidió servirle a un siervo y no servirle al Dios del Eterno. Porque todos somos siervos ante los ojos del Eterno. Todos somos su siervo. Y esta persona, por voluntad propia, decidió que degradarse aún más. Entonces, miren, ahora
los mandamientos, este mandamiento, ahora que lo veíamos un poco como más complicado, vemos como que ahora la esencia de este mandamiento en qué se convierte, en la misericordia del Eterno, de hacernos memoria de quién es Él y por qué le estamos sirviendo. Entonces ahí ya aclaramos este primero. Y ahora yo quiero que vayamos al capítulo 21, porque ahora entendimos esto de que el hombre es esclavo y que se vende, o sea, entendimos este mandamiento. Ahora para finalizar, quiero que nos enfoquemos en el capítulo 21, en los versículos 7 al 11. ¿Por qué? Porque aquí va a hablar con respecto a la mujer. Cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir las siervas, los siervos, perdón. Si no agradare a su señor, por lo cual no la toma por esposa, se le permitirá que sea rescatada y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según las costumbres de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si niega de estas tres cosas que estas cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Bien, y esto es bien interesante, porque de vuelta necesitamos entender el contexto. Ya algo vimos que culturalmente la mujer no tenía muchos derechos, pero también miren lo que sucede cuando una mujer en el antiguo Medio Oriente y en el caso de una hija lo que sucede. Porque cuando nosotros vamos al caso de una hija, miren, vamos a ver el tema de lo que eran en el mundo asirio. Vamos a ir al mundo asirio. Uy, en el mundo asirio, página un poquito más abajo. En el mundo asirio sucedía una cosa muy particular. Miren, esto que está aquí en naranja. Los padres, y esto un poco en la sociedad antiguo Medio Oriente, las sociedades eran patriarcales, en donde el padre era como el rey de la familia y todos los que eran sus hijos, sus hijas y su esposa eran esclavos. Tenían que hacer lo que el padre decía. Y miren lo que sucedía en Asiria. El poder del padre o la autoridad del padre era ilimitada. Los padres asirios, con respecto a sus hijas, tenían un poder ilimitado. O sea, ellos podían hacer lo que quisieran con sus hijas. La ley le permitía castigar a su hija a su modo. O sea, si el padre consideraba castigar a su hija hasta matarla, era válido. Y era algo que legalmente se podía hacer en el mundo asirio. Si él consideraba darle azotes, y nadie podía decir nada, porque era algo legal. Pero también miren lo que podían hacer estos padres asirios que no tenían límites con respecto al corregir o castigar a una hija. Las hijas eran consideradas siervas de su padre, quien poseía el derecho a venderlas como esclavas. O sea, se la podían vender a un mismo asirio o podían decidir, no, un egipcio me paga más que mi hermano. Listo, se la vendo al egipcio. O sea, miren las libertades legales que tenía un padre con respecto a una hija en el antiguo Medio Oriente. Ahora vamos a entender por qué Dios tiene que ahora traer una corrección a esta perspectiva de la ley, digamos, antiguo Medio Oriente. Entonces vamos a ir al Targiat Misbot y vamos a ir al mandamiento 43. El mandamiento 43 dice, si ella no agrada a su amo, perdón, 43 no, 42, ya me había saltado uno, justamente aquí, 42. Cuando compres un sirviente no judío, 42, 43, perdón, 43. 43 dice, si ella no agrada a su amo, ¿quién la ha designado para él? Y entonces la dejará ser redimida. ¿Qué sucede? Cuando es sierva, la mujer o la hija en este caso, no está hablando de una edad en particular, sino que es una hija, es vendida como sierva, es porque el padre realmente ya no tiene cómo subsistir y mantener su familia. Por eso la vende. Pero es la única vez que la Torah lo va a permitir y lo va a permitir por una única sola vez, lo va a estar permitiendo. Porque
no es algo que se debería hacer dentro del pueblo de Israel. Pero recuerden, hay un contexto cultural, hay una situación, un fenómeno que está sucediendo en la sociedad que es el empobrecimiento masivo de las clases más bajas o clases medias del antiguo mundo del Medio Oriente. Entonces, vamos a ver que cuando habla, está hablando de que dice que cuando vende a su hija no saldrá como los siervos. O esto quiere decir que este padre vende su hija a un hermano, podríamos decirlo, pero no para que sea sierva, sino que sea como considerada parte de la familia. ¿Por qué? Porque tiene que darle o darla en matrimonio con uno de los hijos, podríamos decir, de la persona que la compra. Y puede ser esto por una cuestión de deuda. Miren lo que dice en el Humash. En el Humash, vamos a leer el Humash en los capítulos, aquí en el capítulo, en la venta de una hija. Mire, versículo 7 al versículo 11 del versículo 21, para que tengamos más entendimiento y después vamos a la interpretación de los sabios. Dice, la venta de una hija. Hasta el momento en que la niña alcanzaba la pubertad, la Torá le otorga a su padre el derecho de venderla como sierva. Pero como queda en claro del texto mismo y de las enseñanzas de los sabios, este derecho corresponde al padre para beneficio de ella. ¿Por qué? Porque si ese padre no puede sostener a esa familia, no puede sostener a su hija, ¿qué va a suceder? O mueren o son presa fácil para ser esclavos en otra nación. Entonces, ¿qué es lo que hace? El padre, al venderla a su hija a una familia con mayor capacidad adquisitiva o con mayor honor, está asegurándose que su hija tenga educación, que tenga honor y que pueda ser esposa de un varón que tenga el honor que corresponde, ¿bien? Entonces vemos que es en beneficio de ella. El tiempo permitido de venderla, porque se dice, él tiene permitido venderla porque se espera que, a consecuencia de la venta, ella se case con su amo o con el hijo de éste. De hecho, si ninguno de los dos se casa con ella, la Torá considera que la joven ha sido víctima de una traición. Por eso ella, si es repudiada, ni el, digamos, ni el quien la compra, ni la persona o el hijo no la aceptan como esposa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dejarla ir. Ahora vamos a la interpretación del mandamiento. Vamos a la interpretación del mandamiento que dice lo siguiente, porque dice, si ella no agrada a su amo, ya sea para darle matrimonio con su hijo, ¿qué tiene que hacer? Dejarla libre, dejarla ir, tiene que permitir que alguien la redima. La esencia es un mandamiento para el amo de un sirviente judío que la tome por esposa o se la dé a su hijo por esposa. En la antigüedad, cuando un hombre estaba totalmente empobrecido, sin tierra ni bienes portátiles, sin siquiera ropa para usar, la Torá le permite vender a su hija menor de 12 años, aclaran los sabios, como esclava para poder servir, para poder sobrevivir. A esa chica la llamarán esclava judía. Un hombre que compra a una niña judía como esclava está obligado a casarla él mismo o casarla con sus hijos. Bien, y acá quiero hacer una aclaración. Esto tenemos que entender el contexto, familia. Cuando dice que él se case, o sea, obviamente vemos que acá dice niña, pero cuando nosotros vemos el mandamiento que dice una hija, una mujer, obviamente podemos estar hablando que puede ser una niña y dice su hija menor, o sea, no nos dice la edad. Los sabios entienden que es una menor de edad, pero la verdad que cuando nosotros leemos el mandamiento y dice una hija, no nos dice la edad. O sea que puede ser una muchacha, una jovencita, una señorita, o sí, de 20, 21, 30 años, no nos explica. Pero sí nos dice el por qué debe ser vendida, porque el padre ya no tiene cómo sostener la familia. Entonces, para resguardar el honor, por eso dice los sabios en el Humash dicen, el que sea vendida es para preservar su bien, porque si su padre no la puede mantener, ella no se va a poder casar con una persona de honor. Acuérdense que todo esto está basado en honor y vergüenza. Entonces, si su padre es pobre, quedó en la calle,
¿qué tipo de marido va a poder encontrar para su hija? Alguien que esté en la misma circunstancia y no le va a garantizar que su hija tenga un buen pasar. Aquí está sucediendo lo mismo. Obviamente que si es una muchacha, digamos, grande ya en edad de matrimonio, recordemos que, por ejemplo, el parámetro que podemos usar para medir esto es Abraham y Sara. ¿Cuántos años de diferencia tenía Abraham y Sara? 10 años. No es que esto fue un matrimonio que Abraham era más grande y Sara era la pequeña, no. Habían 10 años de diferencia. Entonces, esto no quiere decir que sí o sí tiene que casarse con una niña. Esto es, digamos, quizás esto nos tiene que ahora motivar a estudiar el contexto, porque ahora tenemos que estudiar, agregar a este estudio cómo se celebraban los matrimonios en Antiguo Medio Oriente y en Israel. Porque para nosotros el compromiso no existe. En la antigüedad existía algo que se llamaba el compromiso. Y esto era una cuestión, y esto tenemos que entender, familia. Un matrimonio en el antiguo Medio Oriente no era porque el chico y la chica se gustaron por sentimientos, sino que esto ya era una cuestión de honor, de estatus social y estatus económico. Entonces, ¿quién decidía quién se casa con quién? Los papás. Entonces, muchas veces, y esto aún sucede en culturas como la cultura china, la cultura, digamos, hindú, también sucede lo mismo. Los padres escogen un esposo para sus hijas ya desde pequeñas, pero eso no quiere decir que están viviendo juntos, sino que es un convenio. El matrimonio ahora se convierte en un convenio en donde dos familias se ponen de acuerdo que a través de sus hijos van a mantener el mismo estatus. Y eso garantiza que el hijo o la hija de esta familia y el hijo o la hija de esta familia siempre estén en un estatus económico y social alto, que es el deseo de todo padre, de que sus hijos estén bien. Ahora entienden por qué el papá puede vender a su hija, pero la Torah dice que la interpretación de los sabios dice que la puede vender por una sola vez. No puede venderla siempre que esté en un estado de crisis, porque se supone que el dinero que él recibe por la venta le tiene que servir para qué? Para salir de esa cuenta. Tiene que salir de esa cuenta, de esa condición y salir de la deuda que tiene. Entonces, no puede ser que al finalizar digamos que la familia que la compra a esta niña o que hace este acuerdo, porque en sí podemos entender que esto sería como un acuerdo de matrimonio, en donde esa niña es apartada para casarse con el hijo de la otra familia cuando tengan la edad necesaria. Y esto lo podemos determinar por el patrón que tenemos con Sara y Abraham, que no se casaban de niños o grandes con niños, no. Pero ¿qué pasa? Mucho de esto fue fomentado por una mentalidad que surge en la Edad Media, en donde esto era un factor común, familia. Y es más, es un factor común dentro del modernismo de los musulmanes, no dentro del pueblo hebreo. Y la evidencia la tenemos con Sara y Abraham. Entonces, ¿por qué el Eterno ahora permite que esta niña sea vendida? Por una cuestión de que el padre está en una situación que no le puede asegurar un buen futuro, entonces la vende a otra familia, quien tiene que, ya vimos que, ¿qué tiene que hacer la otra familia que compra un siervo? Las condiciones son las mismas, vestimenta, hogar, comida y cuando se está hablando de un niño, educación. ¿Bien? Entonces, ahora entendemos que todo esto está diseñado para preservar el honor del pueblo hebreo, de que el mismo pueblo que entre nosotros tengamos las capacidades de defender nuestro honor. De que si yo te veo a mi hermano que está en una mala situación, ir y ayudarlo. Eso también implica que esa persona que está en esa mala situación no va a estar eternamente en esa situación. Para que lo ayude uno, para que lo ayude el otro, no. Él se levanta para ayudar a otro. Y así se hace una cadena. Y así es como el pueblo, y eso es lo que el Eterno pretendía, que su pueblo, ante los ojos de todo el mundo, vean que es un pueblo fuerte, un pueblo que está económicamente bien. Pero ¿qué es lo que debían hacer? Guardar los mandamientos del Eterno. No oprimirse a sí mismo. ¿Qué es lo que sucedió con el rey Sedequías? Lo leímos, que es parte de esta porción de los profetas. ¿Qué estaban haciendo? Sacando provecho entre sí mismos. Y tristemente es lo que hoy está sucediendo, familia.
Entonces, sí, quizás este mandamiento no aplica, sí, no va a aplicar para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque primero, este mandamiento aplica cuando se lleva el conteo de los años jubilares. Hoy no se lleva ese conteo. Aparte, estamos en una sociedad y una cultura totalmente distinta al antiguo Medio Oriente. Y las cosas han cambiado y seguro que cuando el Sanedrín sea restaurado, va a tener que corregir o rever estas interpretaciones. Pero esto a nosotros, yo sé que ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué estuvimos casi 2 horas hablando de esto, familia? Para determinar la esencia del mandamiento. De poder ver que el Eterno nos da sus mandamientos. ¿Para qué? Para que marquemos un precedente contracultural, familia. Nosotros no nos podemos tratar como el mundo se trata entre ellos mismos. Obviamente que el Eterno, cuando vemos en el capítulo 22, también habla sobre cómo tratar a un esclavo extranjero. También hay que tratarlo con dignidad al extranjero, al que no está en pacto, hay que tratarlo con dignidad, con honor. Pero esto no quiere decir que yo voy a tratar también mal a mi hermano. Voy a tratar mejor al de afuera que a mi hermano que lo tengo al lado. No, familia, el Eterno nos enseña primero, tratémonos bien primero en casa. Y esto va a reflejar a todo el mundo que quiera venir y ser parte del pueblo de Israel. Lo que hemos aprendido y nos ha servido todo esto para determinar esa esencia, que el Eterno, ¿qué es lo que quiere? Que seamos nosotros quienes traigamos la equidad al reino, familia. Que nosotros, a través del que más tiene o de lo que nos dé el Eterno, en lo poco o en lo mucho, tratar de siempre estar procurando de que nuestros hermanos estén bien, de ayudarnos entre nosotros. Obviamente esto no, y esto es algo que todos tenemos que aprender, porque esto no quiere decir que porque me ayuden voy a ser una persona eternamente que me estén ayudando. No, familia. La idea es que me ayudan para yo poder ayudar a otro y así nos vamos levantando y manteniendo el estatus de toda una nación. Y por eso entendemos que, por ejemplo, las comunidades hebreas o judías son muy cerradas, porque entre ellos se están cuidando, velan por su seguridad. Así deberíamos estar haciendo nosotros, familia. Aquellos que estamos en convenio con el Eterno y aún más, ya conocemos a Yeshua, nuestro Mesías. Y esta es la esencia del mandamiento. Pero familia, que hemos podido entender el propósito de por qué el Eterno da estos mandamientos y que veamos la necesidad de que tenemos que estudiar el contexto para no malentender. Porque miren, ahora que entendimos el contexto, podemos ver la misericordia, la bondad del Eterno y la justicia y la misericordia y la rectitud del Eterno. De que Él, ¿qué es lo que quiere? Que toda su nación esté en prosperidad, pero demanda de una cosa, de que abracemos su pacto, familia. Lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a continuar, obviamente, en el próximo estudio, ampliando más sobre los mandamientos. Hoy solo pudimos ver de los 53, 2. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia, y los invito a que sigan estudiando los mandamientos, sigan estudiando esta porción y van a encontrar los otros mandamientos. Así que, familia, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia, bendiciones.